Bueno, la semana pasada habíamos empezado a leer el capítulo 1 de Homofobia después de 1848 y habíamos visto cómo el autor en esas primeras 4 páginas nos hablaba de cuál era el espíritu, ¿no?, en el que se refería a la cuestión del pueblo, la pequeña burguesía y la presuntuosa clase media de principios de siglo. Nos hablaba de Foxá, nos hablaba de los hechos de la Semana Trágica de julio de 1909, pero nos venía a decir que este rencor de la clase media o aspiracional con respecto al pobrerío no era algo exclusivo de este siglo, sino que esto venía de muy atrás. Y a título meramente ilustrativo nos ponía de ejemplo algunas citas de Platón, de Aristóteles, del pseudo Genofonte, de Cicerón, y nos decía que estas citas se podrían ir multiplicando a voluntad a lo largo de toda la antigüedad, en lo que es Grecia, desde Solón hasta Pericles, y en la República Romana igual. Y nos decía el autor allí, ya en esa página 36, que con el hundimiento del mundo clásico, con el final del mundo clásico griego y del mundo romano, dice: la posibilidad de que el mundo inferior y terrible, la gente baja y mala, pudiera llegar a mandar, la posibilidad de la democracia en el viejo sentido tradicional del término como gobierno de los libres pobres, no volvió a conocerla Europa hasta la reaparición en la Baja Edad Media e incipiente modernidad de las ciudades república en Flandes o en la Italia septentrional, ¿no? Estas pequeñas ciudades-estado que veíamos en Brujas, Ghent, Venecia, Génova, ¿no? Porque ese estado absolutista que termina absorbiendo el feudalismo a partir del siglo XV va a absorber todos los movimientos, tanto por arriba como por abajo, y no va a volver a darse una revuelta democrática en el sentido antiguo, en el sentido plebeyo, hasta que aparezcan ya en el siglo XVI esas revoluciones holandesas que habíamos visto que habían dado pie a las repúblicas de las Provincias Unidas en el 1581, o con las dos revoluciones inglesas del siglo XVII, nos decía el autor, las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII, las revoluciones independentistas de la América española y ya en el siglo XIX las revoluciones democráticas populares europeas de 1830 y sobre todo de 1848. Y ahí nos habíamos quedado para ver en el siguiente epígrafe, que ya es el epígrafe 1 de este capítulo, el desengaño de la Bohème Dorée, qué había pasado con estas revoluciones de primera mitad del siglo XIX una vez acaecido el gran fracaso, la gran ruina que vino con el fracaso de la Revolución de 1848. Recordemos que en la primera mitad del siglo XIX y finales del XVIII, la pequeña burguesía liberal había estado muy implicada, muy comprometida con estos movimientos revolucionarios antiabsolutistas, a veces del lado del liberalismo en cuanto al liberalismo económico y a veces haciendo hincapié en el liberalismo político con tendencias más jacobinistas. Pero en 1848, y de esto ya más adelante, dentro de unos meses, ya José Antón nos hablará con más detalle de las revoluciones del siglo XIX. 1848 marcó un punto de inflexión. 1848, el fracaso de la primavera de los pueblos, más que fracaso, hay que decirlo propiamente, la masacre en la que acabó la primavera de los pueblos, porque no es que la primavera de los pueblos fracasara porque los revolucionarios fueran incapaces. Sí, la primavera de los pueblos fracasó porque se urdió una contrarrevolución sangrienta contra todos estos movimientos emancipadores que se dieron a lo largo y ancho de Europa en ese par de años. Este fracaso, este hundimiento del movimiento emancipador en el 48, nos va a decir el autor, con la tremenda derrota también vino la resaca.
Y vamos a ver con mucho dolor, creo yo, este epígrafe uno es un epígrafe muy duro. Si creíais que lo que habíamos leído antes era duro, ahora vais a ver, esto es tremendo. El epígrafe uno y el epígrafe 2 son terribles, ¿no? Vamos a ver la reacción virulenta, envenenada, resentida de una buena parte de esa pequeña burguesía pijoprogre que se había llenado la boca de revolución en los primeros años y ante el fracaso revolucionario, por cierto, fracaso revolucionario producido por la traición de estos pijoprogres, más la represión inaudita por parte de las clases oligárquicas, estos vienen a decir, es que este pobrerío no se merece ni las 1000 páginas del Capital que me he leído, macho. Es que los pobres no valen para nada, ¿no? Y ahí vamos a asistir a mitad del siglo XIX a que este conjunto de pijoprogres con pretensiones artísticas o filosóficas se van a volver en contra del demos de una manera tremendamente envenenada y resentida. De eso es lo que va este epígrafe y el siguiente. Epígrafe uno, el desengaño de la Bohème dorée. Arturo, empieza tú, por favor. Muchos grandes nombres de la intelectualidad europea, y señaladamente de la francesa y la alemana, embriagados por el torbellino revolucionario, participaron activamente o desde las barricadas o desde la lucha publicística en los movimientos insurreccionales que la por entonces llamada democracia social desencadenó en la primavera de 1848 en toda la Europa continental. Con la tremenda derrota vino la resaca. Con la resaca, el desencanto de muchos de esos intelectuales revolucionarios con el demos. Que la humanidad es de una ralea sucia y fastidiosamente repulsiva, que el pueblo es estúpido, una eterna raza de esclavos que no puede vivir sin yugo ni bastón. No será, pues, por el que habremos de seguir luchando, sino por nuestro sagrado ideal. Este señor, que nació en 1818 y murió en 1894, coetáneo de Marx, este señor es uno de los fundadores o el fundador de ese movimiento artístico que se llama parnasianismo francés, que viene a ser un movimiento artístico que responde al romanticismo desde el punto de vista del realismo contra la mirada romántica, subjetivista y sentimentalista. La frase que podría definir a este parnasianismo francés es el arte por el arte, alejado de toda política, de todo sentimentalismo, de toda reivindicación social, el arte por el arte. Y ahí tenemos un primer ejemplo de un antiguo, entre comillas, revolucionario, pues no lo sería tanto para pegar una vuelta de campana como esta, ¿no? Es decir, no sería tan revolucionario. Cuando, por ejemplo, está diciendo que la humanidad es de una ralea sucia y fastidiosamente repulsiva, que el pueblo es estúpido, una eterna raza de esclavos que no puede vivir sin yugo ni bastón. No será, pues, por él que habremos de seguir luchando, sino por nuestro sagrado ideal de llevar esa racionalidad y el arte a su más alta expresión. Fijaos hasta qué punto la necedad de todos estos pijoprogres de la época. Asegura, recién iniciada de la desbandada, el antiguo revolucionario Leconte de Lisle, y con el desencanto y la resolución de limitarse a luchar por un sagrado ideal de artistas y escritores, la bilis. Machaca, machaca un poco más fuerte, sigue machacando, policía de mi corazón. Cómo te adoro, suprema paliza esta que te convierte a mis ojos en un Júpiter justiciero. El hombre al que estás machacando con la culata de tu fusil es un enemigo de las rosas y de los perfumes, un fanático de los utensilios, es un enemigo de Watteau, un enemigo de Rafael, un enemigo encarnizado del lujo y de las bellas letras, iconoclasta declarado, verdugo de Venus y de Apolo, machaca religiosamente los omóplatos del anarquista. Vomita el antiguo revolucionario Baudrillard, refosilado en el espectáculo de un sargento municipal deslomando religiosamente a un republicano tildado de anarquista. Con qué rabia, con qué saña se refocila, nos dice el autor, disfruta viendo al policía apaleando al anarquista.
nos dice el autor, con el desencanto la bilis, machaca, machaca un poco más fuerte, sigue machacando, policía de mi corazón. Estos eran los revolucionarios. Policía de mi corazón, sigue machacando. ¿Cómo te adoro? Suprema paliza esta que te convierte a mis ojos en un Júpiter justiciero. El hombre al que estás machacando con la culata de tu fusil es un enemigo de las rosas y de los perfumes. Fijaos, ¿no? Hasta dónde se puede ser imbécil, ¿no? Un enemigo de las rosas y de los perfumes, un fanático de los utensilios. Es un enemigo de Watteau, un enemigo de Rafael. Watteau, por cierto, un pintor barroco del rococó, ¿no? Un enemigo de Rafael, un enemigo encarnizado del lujo y de las bellas letras, iconoclasta declarado, verdugo de Venus y de Apolo. Cuántas palabras para decir necedades, ¿no? Cuánta finura poética, ¿no? Machaca religiosamente los omóplatos del anarquista. Gracias, Arturo. Monse, sigue tú, por favor. Otro antiguo simpatizante del pueblo, Flaubert. Otro antiguo simpatizante del pueblo, Flaubert, se pregunta en 1852, a las puertas de la dictadura imperial del tercer Bonaparte: ¿qué es, pues, la igualdad sino la negación de toda libertad y toda superioridad y hasta de la naturaleza misma? Ya bajo el imperio, el grueso de esos intelectuales cultivarán su sagrado ideal en los salones parisinos de la princesa Matilde, sobrina de Napoleón III. Y en ese ambiente mediocremente cortesano en que se movía ahora la antigua Bohème dorée, mientras se abre camino un cínico apoliticismo. Los ciudadanos que se calientan la cabeza por o contra el imperio o la república me parecen tan útiles como los que discuten sobre la gracia eficaz y la gracia eficiente. La política está muerta como la teología. Prosperan a la vez unas cuantas ideas estiércol, fertilizadoras del venidero ideario de la jeunesse dorée, del cambio de siglo que se avecina. Nos dice otro antiguo simpatizante del pueblo, Flaubert, se pregunta a las puertas de la dictadura de Bonaparte, ¿qué es pues la igualdad sino la negación de toda libertad? ¿Veis cómo resuenan las Ayuso ya desde tiempos lejanos? ¿Qué es la igualdad sino la negación de toda libertad, de toda superioridad y hasta de la naturaleza misma, ¿no? Y ya durante el imperio, estos que presumían de revolucionarios unos años antes, ahora van a presumir de un cínico apoliticismo. Los ciudadanos que se calientan la cabeza por o contra el imperio o la república, es decir, los ciudadanos que hablan o discuten de política, me parecen tan útiles como los que discuten de teología sobre la gracia eficaz de los santos o la gracia eficiente humana. Es decir, son discusiones bizantinas, porque la política está muerta como la teología. Vais a ver unas páginas más adelante, cuando llegue el levantamiento de la Comuna de París y la política vuelva a estar en escena, cómo estos apolíticos, no, claro que van a ser política, solo que van a ser política de derecha, claro, que es lo que realmente eran de toda la vida. Continúa. Una frase conocida de Renan. Lo esencial no es tanto producir masas ilustradas, cuanto producir grandes genios y un público capaz de comprenderlos. Si la ignorancia de las masas es una condición necesaria de esto, tanto peor. La naturaleza no se detiene ante tantos escrúpulos, sacrifica especies enteras para que otras hallen las condiciones esenciales de su vida. La muchedumbre debe pensar y gozar por procuración. La masa trabaja. Algunos cumplen por ella las superiores funciones de la vida. Eso es la humanidad. Unos pocos viven por todos. Si quisiera cambiarse eso, nadie viviría. Ahí veis qué daño hizo el pobre Darwin, ¿no? Con su teoría de las especies y de la evolución en manos de estos ignorantes pretenciosos, ¿no? Que creen que leyendo cuatro frases de Darwin van a entender la teoría de la evolución y que la pueden aplicar a ese evolucionismo social que se va a poner en moda con toda la raciología
que va a ir a partir de ahí y que va a ser época entre 1870 y los nazis. Me vais a permitir que repitamos el párrafo porque merece la pena analizarlo. Dice, lo esencial, va a decir Renan, no es tanto producir masas ilustradas cuanto producir grandes genios. Fijaos cómo el aire en el que luego Nietzsche va a escribir, unos pocos años después, ya está, ya se está cocinando esta cuestión de la excelencia, lo individual, el genio, la aristocracia humana por encima de la mediocridad de la masa. Lo esencial no es tanto producir masas ilustradas cuanto producir grandes genios y un público capaz de comprenderlos. Si la ignorancia de las masas es una condición necesaria de esto, tanto peor. La naturaleza no se detiene ante tales escrúpulos, sacrifica especies enteras para que otras hallen las condiciones esenciales de su vida. Ahí intenta hacer una extrapolación trucha del evolucionismo a ese darwinismo social tan pernicioso que vamos a tener a finales del siglo XIX. La muchedumbre, esto ya es tremendo, ¿no? La muchedumbre debe pensar y gozar por procuración, ¿no? A través de cómo disfrutan y piensan sus líderes. La masa trabaja, algunos cumplen por ella las funciones superiores de la vida. Eso es la humanidad. Unos pocos viven por todo. Le faltó decir nosotros, ¿no? Unos pocos vivimos por todos. Y si se quisiera cambiar eso, nadie viviría. Di Henry. Estos son los enemigos que ya sabemos cómo atenderlos. El problema más grande está con aquellos que no profesan públicamente estas cosas, pero que las estudian y las profundizan a diario, ¿no? En Claro, la práctica cotidiana. claro, muy bien, Henry, Y bueno, porque estos no son los que cortan el bacalao. Estos son los que le ponen voz a los que cortan el bacalao. ahí va. ¿Vale? Si los que cortan el bacalao no necesitan hacer todos estos aspavientos, para eso tienen sus cañones y sus bancos y sus barcos, ¿no? Sí, estos son simplemente los psicofantes, son el coro que le pone voz al poder, al capitalismo salvaje que se está desplegando, este capitalismo de segunda generación, de segunda fase, que se está desplegando en Europa en esos años, ¿no? Y nos sigue diciendo, pero cuando en 1871, caído ya el imperio y proclamada la Tercera República, la muchedumbre, la masa trabajadora oracularmente destinada por nuestros esclarecidos escritores a cumplir las funciones inferiores de la vida, toma París y proclama la comuna, como había dicho antes que la política está muerta, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Bien, Baudelaire. en cuanto los trabajadores toman la comuna, ya vais a ver cómo resucita la política otra vez. Magdalena, lee el párrafo. Pero cuando en 1871, Caído ya el imperio y proclamada la Tercera República, la muchedumbre, la masa trabajadora oracularmente destinada por nuestros esclarecidos escritores a cumplir las funciones inferiores de la vida, toma París y proclama la comuna, verosímilmente cansada de pensar y gozar por procuración, el fatuo apoliticismo de los intelectuales del salón de la princesa Matilde se troca súbitamente en un politizadísimo odio animal. En todas las grandes ciudades hay fosas para leones, cavernas cerradas con espesos barrotes en las que se confina a todas las bestias leonadas, a todas las bestias hediondas, a todas las bestias venenosas, a todas las perversiones refractarias que la civilización no ha conseguido domesticar, a los amantes de la sangre, a los que se divierte con los incendios como con los fuegos de artificio, a los enamorados del robo, a quienes se figuran como amor el atentado al pudor, a todos los monstruos del corazón, a todos los deformes de alma. Población inmunda, ignota la luz del día, siniestra pululadora de las honduras de las tinieblas subterráneas. Un buen día ocurre que el celador, distraído, se olvida las llaves en las puertas de la casa de las fieras, y los feroces animales se dispersan por la ciudad aterrorizada con salvaje clamor. Abiertas las jaulas se escapan las hienas del 93 y los gorilas de la comuna. abiertas las jaulas, se escapan las hienas del 93
los jacobinos y los gorilas de la comuna. Fijaos con qué asco, con qué rencor. Aquí nada menos que Teófilo Gautier está describiendo el terror con el que la burguesía se encuentra el alzamiento de los comuneros. Continúa. Metáforas no por menos zoológicas, más recatadas, otro gran, Alphonse Daudet, dará una descripción de los communards insurrectos del París de 1871, que coincide sorprendentemente, hasta en algún que otro detalle de mal gusto, con lo que hacía Foxá de los alegres votantes del Frente Popular en el Madrid de 1936. Cabezas piojosas, cuellos grasientos, pelo embetunado, los chiflados, los domadores de caracoles, los sabiondos de pueblo, todos los descontentos, los desclasados, los tristes, los retrasados, los incapaces. Las coincidencias sorprenden menos si se recuerda que de esa época y de ese contexto, digamos, el de la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, arrancan varios motivos que habrán de tener una influencia duradera en la determinación política del ambiente intelectual del siglo XX. Nos dice Domenech, de este vocabulario, de esta manera, de este resentimiento, de este asco que siente la pequeña y mediana burguesía sobre la masa politizada, van a salir varios de los motivos. Uno de ellos es el de que hay que negarle a la masa pobre y piojosa la capacidad política. Hay que impedir que voten y que actúen políticamente. Ese va a ser uno de los motivos. Y por eso van a defender, van a volver a defender una y otra vez el voto censitario o el voto para determinados niveles de educación. Pero por si acaso alguno de estos piojosos tuviera algún nivel de educación, lo que hay que hacer es eliminar la enseñanza pública. Por Dios, es que ahora resulta que cualquier miserable de estos, cualquier piojoso, ahora va a poder leer y escribir y va a pretender además tener no solo derechos políticos, va a pretender tener derechos civiles. Vamos a verlo. Adelante. Uno de estos motivos muy evidente es la exaltación de la propia excelencia y la condena de la mediocridad, de los tristes, de los feos, particularmente de las mujerzuelas feas, de los incapaces, en suma, de la hez de los fracasos, mezquina, egoísta, celosa como la democracia, envidiosa como el socialismo y presumiblemente incapaz de gozar con los perfumes y las rosas, con los cuadros de Watteau y de Rafael, enemiga encarnizada del lujo y de las bellas letras. Nos dice la nota 13 que Renan apuntaba a los celos como fuente de la democracia y la envidia como fuente del socialismo, ¿no? Son tremendos. Termina la página, por favor. La Bohème Dorée empezó su andadura romántica precisamente condenando la vulgaridad, el utilitarismo y la estrechez de miras espirituales de los burgueses. 1848 y sobre todo 1871 le enseñaron a respetar al buen burgués y a buscar a los enemigos de la excelencia más bien en los siniestros pululadores de las honduras de las tinieblas subterráneas, en el mundo inferior y terrible. En la primera parte del siglo XIX, la intelectualidad europea se había alzado culturalmente contra la mediocridad burguesa, contra la mediocridad de los mercachifles. Oye, pero los alzamientos del 48 y del 71 dijeron, pues a ver si va a resultar que tenemos más intereses a favor de nuestros queridos burgueses que a favor de esa masa de piojosos y desposeídos que va por ahí prendiéndole fuego a todo. No es lo mismo los que se dedican a la racionalidad que los que tienen las manos ocupadas en trabajar y que no pueden pensar. Esto es tan viejo. Mirad, el hilo conductor del texto, y creo que eso podría resumir en buena medida la intención del autor, es mostrarnos cómo esta demofobia, que creo que no hay palabra que pueda definir mejor el sentimiento, ¿no? Que esta demofobia atraviesa la historia occidental desde la época de Solón hasta nuestros días. Cada vez que el pueblo, que el demos, que el pueblo llano, cada vez que los que tienen que trabajar para vivir
se hicieron fuertes para hacer oír su voz, para hacer oír sus derechos. La revuelta oligárquica fue virulenta y sangrienta. Y esto lo vamos a ir constatando históricamente a lo largo de todo este seminario. Vamos a ir constatando ese hilo conductor desde Solón, desde el siglo VI antes de nuestra era, hasta ahora, hasta Ayuso. Hay un hilo que recorre la historia y ese hilo es el profundo asco, la profunda aporofobia, la profunda demofobia de la oligarquía y de sus secuaces, porque claro, oligarca es una palabra muy grande, ¿no? Pero los oligarcas están rodeados de un nutrido y jugoso equipo de pequeñas medianías que son quienes le apuntalan y le facilitan el ejercicio del poder. Bien, esas oligarquías y estas familias son las que se van a revolver una y otra vez con toda la violencia y toda la virulencia contra cualquier intento del demos por hacer oír su voz y reclamar derechos o organizarse políticamente. Termina la página, por favor. La Bohème Dorée empezó su andadura romántica precisamente condenando la vulgaridad, el utilitarismo y la estrechez de miras espirituales de los burgueses. 1848 y sobre todo 1871 le enseñaron a respetar al buen burgués y a buscar a los enemigos de la excelencia más bien en los siniestros pululadores de las honduras de las tinieblas subterráneas, en el mundo inferior y terrible, y a buscarlos de modo completamente político. Menos de 5 años después de declarar a la política tan muerta como la teología, ahora en 1871, Flaubert tienta remedios de todo punto políticos para negar de raíz la pretensión de existencia política de quienes viven por sus manos. El primer remedio sería acabar con el sufragio universal, el escarnio del espíritu humano. Por su misma factura, consigue que un elemento prevalezca en detrimento de todos los demás. El número domina al espíritu, a la instrucción, a la casta y hasta al dinero, todos los cuales valen más que el número. El primer remedio sería acabar con el sufragio universal, el escarnio del espíritu humano. Por su misma factura consigue que un elemento prevalezca en detrimento de todos los demás. El número, la masa, domina al espíritu, a la instrucción, a la casta y hasta al, y acabáramos, y hasta el dinero, y hasta el dinero. Es tremendo. Todos los cuales valen más que el número. Y veis la nota 14, dice, esta es una carta a George Sand del 8 de septiembre de 1871. Y a modo de justificación doctrinal, creo que la turbamulta, la muchedumbre, será siempre odiosa. Solo es importante un pequeño grupo de espíritus, siempre los mismos, y que éstos se pasen el testigo. Casi nada. Gracias, Magdalena. Sigue la lectura, Pepa Martínez. Otro motivo emparentado con el anterior, pero de mucho interés por sí propio, es la tendencia a negar existencia civil al pueblo bajo, al inequívoco significado político de 1848 y 1871, la pretensión de las clases trabajadoras urbanas de ganar existencia política se responde con la negación ideal de su existencia civil. Por un lado, junto con el sufragio universal que hace que cualquier ganapán pueda tener el mismo peso político que Flaubert, cuando él, con indudable modestia que le hace descender por una vez a las cantidades y al vil espíritu de los números, dice valer por 20 electores. Se abre camino la idea de abolir también la instrucción pública obligatoria y gratuita. De nada valen las pías protestas epistolares de George Sand, quien no ha rendido aún la esperanza de redimir a la masa de su bella ignorancia mediante la educación y la ilustración generales. La réplica de Flaubert es fulminante. La instrucción gratuita y obligatoria no hará sino aumentar el número de imbéciles. Aquí tiene razón algo. Aquí hay que reconocerle
una cierta razón al Señor. La instrucción no te priva de ser un imbécil. Por eso tiene que tener el mismo valor el voto del catedrático que el voto del obrero, ¿vale? Porque el hecho de que seas un doctor no te vacuna contra ser un tarado completo, ¿no? Desde el Lo- punto de lo- vista moral. el doctorado no quita lo tarado. Efectivamente. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Pero llama la atención que este hombre no se lo aplique a sí mismo, ¿no? Siempre se lo aplica al pobrerío, de donde os dais cuenta de que el problema no es la instrucción, el problema es el dinero, el problema es el pobre, la extracción social a la que perteneces. Di José. Sí, no, yo lo que quería recuperar en el tema de la instrucción, que es una vieja polémica que se mantiene hasta casi finales del siglo XIX, la instrucción pública y gratuita. A veces le hemos dado o la hemos interpretado como que forzosamente esa instrucción pública y gratuita formaba también ciudadanos críticos. Y, y cuando ya a finales del 19 se empieza a generalizar o a aparecer la instrucción pública y gratuita, lo que hacen las élites es reconvertir exactamente en eso, en instrucción. Es decir, la instrucción no es la formación de ciudadanos críticos, es básicamente finales del 19 y buena parte del 20, es formar patriotas que luchen en primera fila en las guerras, es introducir a la ciudadanía, al demos, introducirlo en un uso perverso del concepto de patria. Y luego, por otro lado, convertir la instrucción exclusivamente en eso, en una formación pensada para la producción, para la reproducción. Por eso en la pedagogía crítica se cuestiona el concepto de instrucción, porque no es una condición indispensable ni suficiente para que el ciudadano realmente tenga herramientas críticas para interpretar y transformar la realidad, que es lo que plantearía o lo que ha planteado históricamente la pedagogía crítica, sobre todo a partir de principios del siglo XX, ¿no? Claro, claro, claro. La instrucción pública diseñada por la oligarquía hacia el demos es solamente una instrucción instrumental, nada más, con el único fin de tener pechos para morir por la patria y mano de obra cualificada para mover la fábrica. Ya está, nada más, nada más. Todo lo demás, como diríamos, sobra. Vuelve a leer. La instrucción gratuita, Un momento, yo añadiría que la instrucción de pago tampoco garantiza la inteligencia. tampoco, tampoco. La instrucción gratuita y obligatoria no hará sino aumentar el número de imbéciles. Lo más urgente es instruir a los ricos, que en definitiva son los más fuertes. Ilústrese al burgués, por lo pronto, pues no sabe nada, absolutamente nada. Todo el sueño de la democracia consiste en elevar al proletario al nivel de necedad burgués. ¿Eh? Claro, dice, si me lo cuentas así, ¿no? Hombre, alguna razón llevas, ¿no? Pero volvamos otra vez a lo mismo, es decir, pues va a resultar entonces que los derechos políticos no tienen que ver con la instrucción, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Continúa, Pepa. Por otro lado, Por otro lado, los que no poseen, no trabajan bien o no saben, es decir, los trabajadores urbanos, la base social de la democracia de inspiración socialista de 1871, no forman propiamente parte de la nación y son potencialmente traidores a la patria. esto es tremendo. No solamente le quitamos o pretende la demofobia quitarle los derechos políticos a la masa que tiene que trabajar con sus manos, sino que pretende quitarle los derechos civiles y además excluirle del concepto de nación. Es decir, la masa trabajadora solo está ahí como una masa de esclavos en la Grecia clásica para producir los bienes de los que viven los ciudadanos y de los que disfrutan los ciudadanos. Pero esa masa de esclavos no forma parte de la nación. Es más, es potencialmente un traidor a la nación. Existe, pero no es sociedad. Efectivamente, no lo es. Continúa, Pepa.
Por otro lado, los que no poseen, no trabajan bien o no saben, es decir, los trabajadores urbanos, la base social de la democracia de inspiración socialista de 1871, no forman propiamente parte de la nación y son potencialmente traidores a la patria. Se repetirá 1000 veces que la amenaza de los bárbaros no acecha solo allende las fronteras, sino que estos se hallan ya en los suburbios de las ciudades industriales. Eco tardío de la idea de Tory disraeli de dos naciones que vivían en suelo inglés. Esta masa de gente que vive por sus manos no solamente es una amenaza potencial a la patria, sino que nos dice una y mil veces, son los bárbaros que están dentro de nuestras fronteras, que están en los suburbios de las ciudades industriales. Y se pregunta el autor, ¿esto es a lo mejor un eco tardío de lo que decía Disraeli cuando planteaba su idea de las dos naciones en la Revolución Industrial Inglesa? Vamos a contextualizar el fenómeno. En 1845, entre 1830 y 1845, esto ya lo veremos cuando en el Capital estudiemos el fenómeno de mano de Marx, ahí lo veremos en todo detalle, ¿no? En Inglaterra hay un poderoso movimiento obrero, también lo va a haber campesino, pero sobre todo va a ser un movimiento obrero, y va a haber un movimiento pequeño burgués que va a ser el movimiento del pequeño artesanado y el movimiento de la pequeña población medianamente ilustrada de las ciudades, que se va a transformar en ese tremendo movimiento cartista que va a poner patas arriba a la comunidad inglesa entre 1830 y 1845-47, ¿no? Va a llegar bastante más lejos. Os recuerdo que el cartismo llegó a juntar del orden de 3 o 4 millones, creo recordar 3 o 4 millones de firmas. Fue un movimiento espectacular, reclamando derechos políticos y con una transversalidad en el movimiento obrero bastante importante también en la época. En esa época estamos asistiendo a un enfrentamiento a muerte entre la aristocracia terrateniente inglesa y la burguesía industrial que está tratando de emerger como poder político dentro de la estructura de poder inglesa. La burguesía tiene el poder económico, pero el poder político lo tiene la aristocracia terrateniente, lo tienen los landlords. ¿Cómo puede la burguesía socavar el poder de los terratenientes? Socavando su base económica. ¿Cuál era la base económica de la aristocracia terrateniente en Inglaterra en esos años? Las leyes que ponían impuesto a la importación de cereales y que le garantizaba a los terratenientes cerealeros una renta. Lo que va a pedir la burguesía con la alianza de las masas burguesas y trabajadoras, lo que va a pedir, lo que va a reclamar en la calle y es lo que la gente al final se va a convencer y va a ir adelante, es la derogación de las leyes que protegían la producción cerealera de los terratenientes. La burguesía le dice a la masa trabajadora, es que así, de esa manera, vamos a poder traer grano del extranjero y la barra de pan va a costar la mitad. Y automáticamente vuestros salarios van a subir al doble. La capacidad adquisitiva de vuestros salarios se va a multiplicar. ¿A qué suena bien? ¿Verdad que sí? Bueno, pues sonó bien hasta que se derogaron las leyes cerealeras. ¿Vale? En el momento en el que se derogaron las leyes cerealeras, pues, oye, pues el precio del pan subió, subieron los alquileres, subieron todos los costes y la masa trabajadora volvió a ser igual de pobre y de paupérrima que antes, solo que el poder de la aristocracia, su base económica, había sido erosionada y se produjo la gran revolución política en Inglaterra que dio el cambio del poder político de la aristocracia a la burguesía, que a partir de ese momento será la que corte el bacalao en Inglaterra hasta nuestros días. Bien, en ese contexto, Disraeli, que representa a la aristocracia terrateniente, está diciendo en una novela que se llama Civil,
o de las dos naciones, una novela de 1845, que en Inglaterra hay dos naciones, los ricos y los pobres. Mirad, ahí sale de Israel y dice, dos naciones que están enfrentadas. Y se rasga las vestiduras de Israel y dice, pero esto no puede ser, porque Inglaterra es una sola patria. Estas dos naciones enfrentadas tienen que hacerse una, tiene que haber una alianza entre los aristócratas y los trabajadores para defenderse del poder disgregador del capital y de la burguesía. Claro, ¿qué es lo que está proponiendo Disraeli? Volver al marco feudal, patriarcal, paternalista del antiguo régimen, que a algunos les podría sonar muy bien, pero otros dirían, hostia, che, que yo ya pasé por ahí. Mientras que los burgueses, los industriales y manufactureros de Manchester me están diciendo algo mucho más fácil de entender. Si derogamos los privilegios arancelarios que protegen a los terratenientes, vamos a poder importar materia prima, comida, mucho más barata que la que estamos consumiendo en este momento. Y eso lo entiende cualquier tonto. Lo que no entendía cualquier tonto era que la burguesía, en cuanto consiguiera eso, y fue exactamente un año después, Disraeli escribe esto civil o de las dos naciones en 1845 y las leyes cerealeras que protegían al campo terrateniente se derogan en 1846. Lo que no sabía la gente que apoyaba este movimiento derogador de las leyes del proteccionismo británico era que la burguesía, como siempre, desde Solón hasta nuestros días, en cuanto tuviera su éxito político y cogiera la sartén por el mango, se le iba a dar la vuelta. Ibas a decir, José Félix. Hola, ¿cómo están todos, todas? ¿Qué tal? No, es algo que a lo mejor es muy obvio, muy conocido, porque este, este argumento de la burguesía en ese momento, es un argumento que es de poder, pero también es económico. Es principalmente económico, como tú lo decías, el argumento de quitarle la protección a los terratenientes, justificando que el mecanismo... disculpe, que tengo aquí un Qué, infiltrado. qué bonito. Una infiltrada. Pasa que es dominante. Bueno, decía lo siguiente, que ese argumento de eliminar la protección para disminuir los precios de los productos protegidos y beneficiar a la mayoría trabajadora en ese tiempo, la población, es el mismo argumento que tenían los programas de ajustes que se empezaron a aplicar en forma estándar en los años 80, 70, 80, 90 en América Latina, ¿no? Así es. En el caso de Venezuela se vendió este mecanismo para salir del Estado protector y del proteccionismo a la industria y todo lo demás. Que ¿cómo era posible que un blue jean en el Reino Unido valiera menos o la tercera parte de lo que valía en Venezuela? Entonces íbamos a liberar no solamente el mercado interno, sino se liberaba el comercio internacional, venían las importaciones y esas importaciones, como eran más baratas, no solamente iban a presionar a aumentar la productividad de la industria local o eliminarla como ineficiente, sino que iban a disminuir los precios. Bueno, un recordatorio que es muy importante, ¿sabes? Yo esa raíz histórica es fundamental porque parecía que repiten el mismo argumento con diferente escenario de la tragedia o de la comedia, no sé cuál de las dos cosas. Evidentemente no pasó eso, para terminar el cuento, no pasó eso porque inmediatamente los mismos que tenían el poder comercial, que proponían en el caso de su desarrollo diferente, y es el dominio del capital financiero, comercial,
bancario frente a lo poquito que había de capital productivo e industrial. Esos mismos que promovieron ese discurso, ¿no? Para vender los programas de ajustes neoliberales, terminaron convirtiéndose en oligopolios importadores de esos productos que eran más baratos, supuestamente, y aquí cuando entraban lo ponían más caro. Entonces, es interesantísimo cómo el discurso económico, en este caso, está vinculado con un posicionamiento económico de un sector, pero a la vez con un tremendo engaño, ¿no? Un manejo ideológico terrible. Bueno, es algo que es muy, muy conocido, pero No, no, José quería... Félix, lo que es asombroso es que se repite una y Sí, otra vez y otra vez y sí, otra sí, sí, vez, sí, bueno, ¿no? Dices, chacho, es que no hay manera de aprender, ¿eh? Porque bueno, mira que nos la han jugado veces, ¿eh? Con esto. sí, 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 y ese discurso es el que viene, se vuelve a repetir, Y es con el que mayor viene. drama, con mayor drama. Bueno, es un poco eso lo que quería Muchas gracias, José contar. Félix. Bien, así nos decía entonces el autor, dice, ¿esto acaso es un eco tardío de la idea del Tory y de Israeli sobre las dos naciones que vivían en suelo inglés? Y ahí tenemos la nota 17. Dice, de todos modos, la idea estaba ya en el ambiente desde antes. Recordando los sucesos revolucionarios del 48, sobre los que habremos de volver con detalle, Tocqueville anota en sus memorias, era una era una cosa extraordinaria y terrible ver en las solas manos de quienes nada poseían toda esa inmensa ciudad, París, llena de tantas riquezas. Así, el terror de todas las demás clases fue profundo. Creo que no puede compararse sino al que experimentaron las ciudades civilizadas del mundo romano cuando se vieron de golpe en poder de los vándalos y de los godos. Y ahí tenemos a Tocqueville rasgándose las vestiduras también, ¿no? Decir, París, París, con sus museos en manos de esos bárbaros. Continúa, Pepa. La pretensión de excluir de la misma vida civil, no solo política, a la clase obrera puede llegar tan lejos que ni siquiera un escritor relativamente moderado como Renan puede evitar la comparación con la esclavitud. Patria, honor, deber son cosas creadas y conservadas por unos pocos en el seno de una masa, que abandonada a sí misma las deja caer. ¿Qué habría sido de Atenas si se hubiese concedido el sufragio a sus 200.000 esclavos y ahogado bajo este número a la pequeña aristocracia de hombres libres que habían hecho de ella lo que era? También Francia había sido creada por el rey, la nobleza, el clero y el tercer estado. El pueblo propiamente dicho y los campesinos, hoy dueños absolutos de la casa, son en realidad unos intrusos en dicha casa, unos zánganos, introducidos en una colmena que no han construido. Tremendo. Pero tremendo. No sé si os dais cuenta de los matices que tiene el párrafo. Dice, patria, honor, deber, son cosas creadas por unos pocos en el seno de una masa, que abandonada a sí misma lo deja caer. La patria, el honor, el deber, la masa, todo eso lo deja caer. ¿Qué habría sido de Atenas si se hubiera concedido el sufragio a los esclavos? ¿En serio me estás comparando a los trabajadores y campesinos franceses con los esclavos atenienses? ¿En serio? ¿Has pensado bien lo que estás diciendo? Y sigue diciendo, también Francia, pues sí, lo había pensado, también Francia había sido creada, fijaos, Francia no ha sido creada por los franceses, no, no, no. Francia había sido creada por el rey, la nobleza, primer estado, el clero, segundo estado y tercer estado. Cosa curiosa, porque Sieyès ya nos había dicho en el 89 que el tercer estado era la nación, que el tercer estado lo componía todos los franceses, por lo menos los que trabajan para vivir. Y ahora resulta que Renan, 100 años después, está diciendo que el tercer estado es algo separado del pueblo. Nos dice, Francia había sido creada por el rey, la nobleza, el clero y el tercer estado. Y sigue diciendo, el pueblo propiamente dicho y los campesinos, hoy dueños absolutos de la casa, no son Francia. Son intrusos
en dicha casa, unos zánganos introducidos en una colmena que no han construido. ¿Qué tal? El Renan, un siglo después, está separando del tercer estado a un cuarto estado a todos los que tienen que trabajar para vivir. Y termina el epígrafe. Y a Víctor Hugo, Y a Víctor Hugo, tímido, crítico de los excesos represivos que siguieron a la Comuna, se le llega a llamar, si no mercenario, sí al menos empleado voluntario del rey de Prusia, olvidando de ligero que son las tropas prusianas del viejo von Moltke las que han habilitado al gobierno francés refugiado en Versalles para masacrar a la Comuna. De ahora en adelante, los demócratas y socialistas serán también, para los fanáticos del orden, eternos sospechosos de la lesa patria. Víctor Hugo, pobre, un burgués que tímidamente hizo una crítica a la represión de la comuna. Pues bien, pues hasta este le acusaban de ser un empleado del rey de Prusia, ¿no? Pero lo importante no es lo que digan de Víctor Hugo, que al fin y al cabo pertenecía a la clase dirigente. Lo importante es lo que va a ocurrir con ese cuarto estado, que desde ahora todos los demócratas, los socialistas, los anarquistas, cualquiera que cuestione el orden liberal, va a ser un sospechoso de lesa patria. Bueno, me imagino que este epígrafe 1 os ha dejado con mal cuerpo, ¿no? Nada comparable con lo que viene a continuación. Ya podéis ir tomando omeprazol. Y hay una cosa que bueno, primero que es desagradable leer estas cosas que ya sabemos que tantos piensan, ¿no? Pero me llama la atención porque yo siempre es como que distingo entre los que, bueno, usan este discurso para manipular y para llevar el ascua, ¿no? O la sardina a su ascua, pero es que da la impresión, leyendo a alguno de estos tipos, que creen firmemente en que eso es así, ¿no? Y esto es lo que me parece más, lo que me resulta más, lo que me remueve más, ¿no? Que personas supuestamente inteligentes e instruidas, los que sí han tenido acceso a la instrucción y quieren la instrucción solo para ellos, realmente piensen que es que el Estado y la patria la crea el clero, el rey y el... No sé, claro, parece de una ignorancia supina. Cuando no es ignorancia y es manipulación, vale, pues te la tragas como el juego político que es. Pero aquí detrás de esto hay creyentes, ¿eh? Hay creyentes, efectivamente. Esto es lo que hace especialmente peligroso el problema. Y es lo que hace especialmente peligroso no ser consciente de esto. Y hay creyentes entre personas supuestamente inteligentes, ¿no? Claro, O que claro. se les supone una inteligencia. José Félix, No, sí, coincido con la observación porque en verdad es el discurso de clase, ¿no? Eh, para justificar los privilegios, para justificar el poder. En Venezuela, estoy hablando al principio del siglo, a los chavistas le decían monos o tierrúos, porque tierrúos viene de la tierra marrón, sucio. Y por supuesto que también los chavistas utilizaron que fue Chávez, para definir a la derecha o a esos sectores que odiaban a los pobres, le puso escuálido. Entonces la pelea era, la lucha de clase no era entre pobres y ricos, sino entre escuálidos y monos, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces este lenguaje o toda esta forma de ver la vida, lo preocupante no es que es propio de los que ejercen el poder y de los psicofantes, como tú decías, de los que le elaboran el discurso, sino que se convierte después en sentido común, ¿no? En dominación cultural de claro, los mismos, bueno, lo que ustedes conocen mucho, que uno ve de Europa, o sea, cuando el pobre ve al mismo pobre como enemigo, ¿no? Eso es yo creo que ese es el triunfo, el mayor triunfo de poder que ha tenido el capitalismo o la nueva forma de capitalismo en los últimos tiempos, ¿no? Eso es lo más preocupante. O sea, me preocupa,
también me da, o sea, da rabia, da ira este lenguaje que es histórico, y se repite y se repite y está muy metido dentro de las clases dominantes. Pero también casi todos los funcionarios de gobierno, hasta que llegó Chávez, casi todos los funcionarios de gobierno, los puestos claves, Banco Central, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, cualquier banco público incluso, eran de hijos de la burguesía parasitaria, lo que tú quieras, pero eran gente que, los que habían estudiado en el exterior, los que habían, igual el puesto de la petrolera venezolana. Entonces, esto es algo que, bueno, en el caso de los países capitalistas dependientes es más dramático todavía, ¿no? Porque ellos frente a los dueños de las grandes corporaciones son considerados inferiores en algunos casos, ¿no? Bueno, lo peor de todo el fenómeno que yo veo es que hay sectores, no solamente de la clase de lo que llaman sectores medios, que a mí no me gusta mucho ese término, sino de los sectores que supuestamente son los más afectados, que terminan comprando este discurso. Claro. Sí, porque sus medios de vida están comprometidos con el amo, están comprometidos con el poder, claro, claro, lógicamente, ¿no? Así es. Bueno, vamos a por el párrafo 2. Nietzsche, crítico de la oligarquía isonómica del liberalismo doctrinario. Ahí se dicen muchas cosas en ese título. Liberalismo doctrinario. Ahí tenemos a Benjamin Constant y a Guizot en la primera mitad del siglo XIX poniendo en pie los elementos fundamentales de lo que se va a entender por liberalismo después de la Revolución Francesa. Porque claro, hasta la Revolución Francesa, dentro de la palabra liberalismo cabían muchas cosas, entre otras cosas cabían los jacobinos, ¿no? Después de la Revolución Francesa y después de Napoleón, vamos a sacar a los jacobinos fuera y vamos a reducir la palabra liberalismo al liberalismo económico y a buen orden dentro de la comunidad. Lo que va a defender el liberalismo doctrinario es que la burguesía tiene una misión histórica. Tiene la misión histórica de mediar, de ser el justo término medio entre los ricos y la aristocracia avariciosa y ese pueblo al que hay que sacar de su vida indigna. ¿Cómo se construye políticamente ese programa? Mediante una isonomía oligárquica. Todos somos iguales, pero no todos vamos a votar ni vamos a participar de política. Hace falta que la política la puedan ejercer tanto de forma activa como pasiva, es decir, tanto siendo electores como elegibles, quienes tenemos los medios de vida. Bueno, pues todo esto se fue al garete en 1848, claro, sí, en 1848, cuando la gente se hartó de esperar a las mieles del progreso, ¿no? Pues entonces, claro, le prendieron fuego a todo, ¿no? Y entonces este liberalismo doctrinario se transformó en lo más reaccionario, como reacción demofóbica, virulenta, precisamente contra esas masas que reclamaban otra vez derechos políticos y sociales. Vamos a ver a partir de 1848 el ejemplo de Nietzsche como crítico de esa oligarquía isonómica del liberalismo doctrinario. ¿Qué va a venir a decir Nietzsche? Pues que la burguesía ya está corrompida. El problema no son las masas, el problema es la mismísima burguesía, que ya viene corrompida desde Sócrates. Vamos a ver cómo lo explica él. Ironías de la historia. Marí, por favor, lee tú. Ironías de la historia, la estrella fulgurante de la jeunesse dorée que se avisora como sucesora de la áurea bohemia francesa domesticada por el Second Empire, es precisamente un joven y leal súbdito del rey de Prusia, cuyo imperio, el Segundo Reich, está gobernado con mano de hierro por el canciller Bismarck, consensuado valedor de lo que él mismo bautizó con giro que había de hacer mucha fortuna
como beati possidentes, los propietarios dichosos. El joven profesor de Basilea es Friedrich Nietzsche, que ha dejado sus clases alistándose como voluntario en el frente en calidad de enfermero. Para cumplir con sus deberes de alemán, no puede sino ser enfermero, porque al tomar posesión de su cargo en la Universidad de Basilea, ha perdido formalmente la nacionalidad prusiana. Recién acabada la guerra, en carta de su amigo el barón Karl von Gersdorff del 21 de junio de 1871, comenta: nuestra misión alemana aún no ha acabado. Yo estoy más animado que nunca, pues aún no está todo perdido bajo la urdimbre y la elegancia judeo-francesa y bajo el avaro impulso del ahora mismo. Aún hay valentía, y ciertamente valentía alemana, que es algo inherentemente distinto del élan de nuestra vecina digna de lástima. Pero más allá de la lucha entre las naciones, lo que nos ha aterrado es aquella cabeza de hidra internacional que repentinamente hizo su terrible aparición como anuncio de luchas futuras muy distintas. Detente un momentito. Nuestra misión aún no ha acabado. Yo estoy más animado que nunca, pues aún no está todo perdido bajo la urdimbre y la elegancia judeo-francesa y bajo el avaro impulso del ahora mismo. Aún hay valentía, y ciertamente valentía alemana, que es algo distinto de ese brío de la Elan, de ese brío, de ese ímpetu franchute de nuestra vecina tan digno de lástima. Perdona, María, ¿eh? No, es que Sí. el problema entre Francia y Alemania es de mucho Es tiempo. que esto de los franceses, hombre, por Dios, le falta umbría en esto, ¿no? Dice, pero más allá, fijaos lo que viene a decir Nietzsche ahí, pero más allá de la lucha entre las naciones, os recuerdo que acaba de terminar una guerra tremenda, la franco-prusiana, ¿no? En la que al final Prusia ha tomado París y ha dejado el gobierno provisional que pueda seguir operando, porque lo único que quiere Prusia es sus reclamaciones económicas y territoriales y ya está, y no quiere más complicaciones. Y nos dice él, dice, pero más allá de la lucha entre las naciones, mirad si ya le tenía Nietzsche asco a los franceses, pero más allá de la lucha entre las naciones, lo que nos ha aterrado es aquella cabeza de hidra internacional que repentinamente hizo su temible aparición como anuncio de luchas futuras muy distintas. ¿De qué hidra está hablando? De la Internacional Socialista. Está hablando ni más ni menos que del movimiento obrero, que ha dado la cara en la Comuna de París. Y dice Nietzsche, dice, lo de la guerra franco-prusiana, eso ha sido un paseo. A ver lo que nos espera. Lo que viene duro no es la lucha entre países, es la lucha contra ese obrerismo que ahora quiere participar en política. Casi nada el amigo Nietzsche, si lo tenía claro. Gracias, Marí. Fernando, sigue leyendo tú. Claro, El guerrero patriotismo. el guerrero patriotismo no le obnubiló la mirada al joven Nietzsche. Más allá de la guerra contra la vecina digna de lástima, se ha ofrecido a su vista el aterrador espectáculo de la comuna, la cabeza de la hidra internacional, que hizo su temible aparición como anuncio de luchas futuras. La experiencia de Nietzsche en el frente no es la primera que tiene con la hidra internacional, ni es tampoco el primer indicio que ve de las luchas futuras. Cuando el filólogo llega a Basilea, el 19 de abril de 1869, acaba de concluir, con derrota, una larga y enconadísima huelga de los obreros de las fábricas textiles que ha puesto en alarma a las gentes de orden de la ciudad y desde luego a Burckhardt, el único profesor que de verdad llegará a admirar Nietzsche.
Y en septiembre de ese mismo año tiene lugar en Basilea el cuarto congreso de la Primera Internacional de Marx y Bakunin. Claro, es que se le juntan, es que la cabeza de la hidra se le mete debajo de la cama, claro, claro, Mira, esto ya no podía ser. qué casualidades también, ¿eh? Que Sí, es justo llega, justo es, ya, pero bueno, a veces. sí, sí. Durante este tiempo ha preparado Nietzsche un libro que marcará el comienzo de su fama y de su gloria como escritor, El nacimiento de la tragedia, publicado en 1871, inmediatamente después de la guerra. En él pueden reconocerse muchos motivos hijos de su tiempo, hijos de la Bohème dorée, y otros distintos, originales, que habrá de convertirlo, andando el tiempo, en padre de muchas cosas por venir, en padre, si se quiere, de la jeunesse dorée. Para empezar, sus muy germánicas reservas contra la elegancia y el élan franceses no le impiden, hidra internacional mediante, coincidir con los despavoridos exhuéspedes de la princesa Matilde, en punto a identificar una de las fuentes de sus miedos. Nada hay más temible que una clase bárbara de esclavos que ha aprendido a considerar su existencia como una injusticia y que se dispone no sólo a vengarse a sí propia, sino a todas las generaciones anteriores. En el legado póstumo correspondiente a los años 80 se hallan formulaciones aún más expresas de ese motivo juvenil. Finalmente, el mare magnum del hombre social, consecuencia de la revolución, de la fabricación de derechos iguales, de la creencia supersticiosa en los hombres iguales. Aquí los portadores de los instintos de decadencia, del resentimiento, del descontento, del impulso de destrucción, del anarquismo y el nihilismo, incluidos los instintos del esclavo, del cobarde, del ladino, los instintos canallescos de las capas largo tiempo sometidas, se mezclan en el torrente sanguíneo de todas las clases sociales. 2 o 3 generaciones más y la raza será irreconocible. Todo se habrá plebeyizado. Nos está diciendo Nietzsche, este intento de extender la democracia, la ilustración, la instrucción pública, derechos sociales, políticos, todo esto no es más que extender la plebe a todo. La mediocridad burguesa completamente contaminada ya por la bajeza de todos estos piojosos, ¿no? Continúa. De lo que resulta un instinto global contra la selección, contra todo tipo de privilegio, y con un poder, una seguridad, una firmeza y una ferocidad tales en los procedimientos, que muy pronto los mismos privilegiados se someten. Quien quiera conservar poder, ha de lisonjear a la plebe, trabajar con la plebe, ha de tener de su lado a la plebe. Los genios, en primer lugar, se convierten en heraldos de los sentimientos con los que se encandila a las masas. Sobre cualquier otra nota se impone la de la compasión, la de la veneración incluso de toda vida doliente, baja, despreciada, perseguida. Tipos: Víctor Hugo y Richard Wagner. Vaya, Si le faltaba algo, Nombres no y dice. apellidos. Es que el último párrafo, por favor, merece ser releído. Los genios, en primer lugar, se convierten en heraldos de los sentimientos con los que se encandila a las masas. Sobre cualquier otra nota se impone la de la compasión. En vez de la selección natural, que es lo que de verdad un hombre de verdad tendría que defender, ¿no? Se impone la compasión, la veneración incluso del dolor, del sufrimiento, de la vida doliente, baja, despreciada, perseguida. Sus tipos, ahí tienes a Víctor Hugo con sus miserables, ¿no? Asco de ascos. Y por supuesto a Richard Wagner haciendo ese tipo de óperas ahí, nacionalistas, recuperando valores del pasado. Por favor, lo que tenemos por delante es el futuro. Claro, esto ahora entiendes o puedes ver por qué los nazis reivindicaron a Nietzsche Claro, y utilizaron y tergiversaron a totalmente. Nietzsche Totalmente. pues eso, para crear su ideología supremacista y todo el tema de la raza aria, etcétera. De hecho, claro,
hay partes de la filosofía de Nietzsche que son totalmente opuestas a la ideología nazi. Por Sí. ejemplo, todo este tema que está haciendo aquí de seguir un rebaño, ¿no? De la plebe, de que todo el mundo sea idéntico, igual. Un régimen totalitario como el nazi se basaba precisamente en convertir a la población en masa, en una masa uniforme, todos a una. Eso es anti-Nietzsche total. Claro, sí, Es vamos a ver, anti-Nietzsche. aquí toca el momento de ir al pico de la mesa y hacer un alegato. Exacto, un monólogo. Hay que hacer un alegato a favor de Friedrich, ¿no? Nietzsche está hablando de muchas cosas, ¿eh? No solamente hay que leerlo de forma literal, ¿vale? Hay que leer también lo que quiere decir. Os voy a pasar luego una magnífica, donde las haya, de, Sánchez Meca. de Sánchez Meca, aquí en la Universidad de Valencia, que además fue hace poco, fue hace bueno, pocos días atrás, sobre Nietzsche y la idea de democracia. Y de verdad que, primero, oír a Sánchez Meca es un privilegio, ¿no? Es decir, es una de las cabezas con un dominio de Nietzsche verdaderamente portentoso, ¿no? Y segundo, porque os va a dar un enorme abanico de interpretación con el que vais a ver realmente la riqueza que hay debajo de toda la argumentación de Nietzsche. Y en todo caso, ahí están los textos de Nietzsche, pero no es fácil. Nietzsche es muy difícil de leer. De hecho, Muy Jorge, yo fácil. creo que un libro que creo que tengo yo y seguramente tengas tú y creo que se puede conseguir en PDF para colocarlo también, que la gente lo tenga, es el de Eugene Fink. Bueno, claro, Que claro. ese es el clásico de los clásicos. Nietzsche es un autor que uno puede divertirse, cuando digo divertirse, amenizar un buen rato leyéndolo, pero es muy difícil de comprender en profundidad. Necesitas primero una bibliografía secundaria, bueno, es una recomendación, una bibliografía secundaria que exponga la vida y el pensamiento de Nietzsche en su conjunto de manera ordenada y estructurada, para luego tú abordar ya la fuente primaria y leer a Nietzsche directamente y que todas esas metáforas, alegorías, referencias que utiliza constantemente, se puedan entender. Ahí en los materiales os he puesto también las 4 o 5 obras más representativas de Nietzsche, entre ellas el origen de la tragedia, en el que os he marcado el capítulo 18, que es donde están las citas estas que él está haciendo. Y ahora también pondremos el texto de Fink, que es una obra de arte, es un texto magnífico, A mí es el que más me y gusta, personalmente. subimos también los links estos, ¿vale? Bueno, y el jueves que viene, compañera, son fallas, lo siento. Tenemos que ir, Pepa y yo tenemos que ir a prenderle fuego a los muñecos que hay por aquí cerca. A quemar. Eh, volvemos a la lectura después, que creo que ya es el día 26, ¿puede ser? Sí, Correcto. porque el 26. 19 es el jueves que viene. Eso es. Volvemos a la lectura el 26 de marzo, Y ¿vale? por Vale. el Día del Padre, ¿no? Sí, es el Día del Padre también aquí en España, Ah, sí. pues Eso es. Y el Día felicidades. de San José, que es la fiesta gorda en toda España, pero sobre todo en Valencia, donde Ahí. vivimos la mayoría de los que estamos aquí. Sí. Buena semana, compañeras. Buenas semanas. Hasta Bona luego. Buenas nit i bones semanas. falles. Buenas semanas. Adiós. Buenas Hasta luego. fallas. Adeu. Chao. Muy bien. Chao.